¿Qué tal, gente? Les saluda Henry Trujillo como cada sábado en compañía de Nikki Pineda. ¿Cómo estás, Nikki? Bien, bien, gracias. Aquí estamos para traerles una nueva historia. Como siempre, pues tratando de traer historias de personas que han alcanzado el éxito, personas que han logrado vivir de su pasión y a través de su pasión, pues, y de sus luchas y de todo, pues han ido avanzando, han ido caminando y han logrado conquistar algunos éxitos, ¿verdad? Y este día pues les traemos a una persona muy importante en el medio del arte. Les traemos, es un gestor y productor cultural y miembro de taller de arte contemporáneo, algunos como Manicomio, Arteria, La Cuartería, entre muchas otras cosas más, ¿verdad? Entonces, pero dejemos que él nos cuente. Les presento a Leonardo González. Muy bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos y gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación y los felicito por estas iniciativas que son tan necesarias en un país como este, que vamos perdiendo muchas veces terrenos culturales y espacios. Entonces, pues hay que rescatarlos e irse reproduciendo, ¿no? Así es. Pues todo lo que pues dijiste es cierto, pero antes que todo eso soy artista. Bueno, estudié en la Escuela Nacional de Bellas Artes, egresé en el 2001. Luego estudié un montón de cosas, porque cuando uno estudia en Bellas Artes aprende de todo. Aprende de todo, pero aprende de todo más, pero más que todo de una manera más artística y artesanal. Pero, por ejemplo, tenemos impedimentos serios porque en Bellas Artes, por ejemplo, no te enseñan a redactar una carta, un proyecto, hacer como realmente funcionar. O sea, la cultura funciona como una empresa, ¿no? En la cual tenés que, por ejemplo, si quieres hacer una exposición, si quieres hacer un proyecto, tenés que redactar, tenés que aplicar tal vez a grants o a premios y tenés que tener como una personalidad jurídica, llevar como diferentes procesos de contabilidad y todo. Eso es una cosa que nosotros pues no nos enseñan. Entonces, bueno, dije yo me voy a meter a la universidad y lo primero que pensamos voy a estudiar arquitectura, ¿verdad? No, arquitectura no, si yo las matemáticas soy malísimo. Sé que dos cosas, sé que el número 2 son 2 porque lo veo, todo es esto. Sumando. Sí, entonces no, y luego estudié sociología, pero siempre había como muchos problemas en la Universidad Autónoma y estudié comunicación social en la Metropolitana y bueno, también he estado en diferentes residencias, que una residencia artística, para la gente que no entiende, es, digamos, existe como un espacio, una institución, una fundación en diferentes partes del mundo que le paga a artistas o a investigadores para hacer su trabajo en determinado tiempo. Hay desde una semana, 3 meses, 6 meses, un año. Y esa es una de como las grandes oportunidades que yo he tenido en mi vida, porque he tenido la posibilidad de vivir en diferentes partes del mundo. Pues porque mi posición económica no me lo hubiera permitido. Entonces realicé residencias en Perú, realicé residencia en España, en Valencia, en Barcelona también hice una residencia, en Miami hice una residencia y la más pronta hice una residencia en Nueva York en el 2019. ¿De qué tratan estas residencias? Las residencias, por ejemplo, eso es una cosa también, como decía anteriormente, que uno tiene que tener la capacidad para sentarse, buscarse. Por ejemplo, un artista profesional tiene que saber cómo hacer su carpeta, hacer su currículum, la manera de presentarse, la manera de cómo se debe dirigir a estas personas. Entonces, que una residencia, por ejemplo, la Rockefeller Foundation, ¿verdad?, de Nueva York, dice, ok, nosotros tenemos tanto dinero para apoyar a este artista. Entonces, con este dinero le vamos a pagar su pasaje, su estadía, su producción en determinado tiempo, ¿no? A veces ellos piden trabajo, otras veces no piden trabajo, algunos son de investigación, ¿no? Entonces, para mí personalmente creo que es una de las mayores catapultas que pueden existir, porque no solamente le dan a un artista, sino, bueno, por ejemplo, en Nueva York habíamos
36 artistas, desde 89 años hasta 23 creo que era. Y era Rusia, Georgia, bueno, de Latinoamérica solo estábamos Puerto Rico y yo. Soy el primer hondureño y el primer centroamericano también en asistir a eso. Estaba Senegal, Australia, Pucha, la todos los países. India. Sí, entonces uno tiene la posibilidad de hacer intercambios culturales, ¿no? O sea, sí, qué bien. de conocer otra cosa y a partir de eso crear redes. En el mundo del arte crear redes es una de las cosas más importantes porque eso sirve, uno tiene que conocerse, ¿no? Uno tiene que conocerse y pues entablar diálogos como lo que estamos haciendo nosotros ahorita para saber qué es lo que pasa y qué es lo que sucede. Pues yo tengo esto que te puede ayudar y yo te puedo dar esto y empezar a tejer, hacer tejidos a partir de eso, ¿no? Que te lleven a formar algunos proyectos que te pueden ser interesar. convenios. Sí. ¿Qué te motivó a estudiar en Bellas Artes? ¿Qué te motivó a ser artista? Pues vengo de una familia que pues culturalmente es bastante, o sea, ama el cine, ama leer. Bueno, mi madre es una persona como sumamente creativa. También le importan mucho las investigaciones a mucha gente de mi familia. Y es como una familia bastante diversa. Tengo un primo que es chef y entrenador de peleas mixtas. Okay. Sí, o sea, es como, en realidad, bastante amplio eso, la riqueza cultural que pude absorber cuando era pequeño, ¿no? Esas inquietudes siempre me nacieron porque, bueno, crecí con muchos libros, mi mamá me regalaba siempre libros. Y me regalaba materiales y todo eso, sí, para hacer esto. Sí, yo conozco varias personas que han sido egresadas, que han estudiado ahí de Bellas Artes y me parece interesante el hecho de que todos los que salen de Bellas Artes, al menos la mayoría de los que yo conozco, han ido por esa misma senda y se han mantenido, o sea, y poco a poco han ido escalando y han ido subiendo. Creo que las personas que entran a Bellas Artes ya van como con ese enfoque de que quieren superarse en esa área. Pues entonces, qué bonito, qué bueno, o sea, qué bueno que existe esa escuela pues aquí en el país. La escuela, cuando yo estudié, tenía sus deficiencias. Ahora, pues, tiene un poco más, porque, bueno, algunos profesores se han muerto, otros se han retirado. También porque la escuela, nosotros nos graduamos de bachiller, o sea, nosotros llevamos el pensum académico, creo que es de 14 clases, de 6:35 de la mañana, bueno, cuando yo estudiaba, a las 3:40 salíamos, y nosotros llevábamos clases como matemática, física, inglés, historia, y después te tocan 9 horas de pintura, 3 de escultura, eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Cuando yo estudié en Bellas Artes, en toda la escuela habían 3 carreras: magisterio en artes plásticas, que para ser profesor, bachiller en artes plásticas, que es lo que estudié yo para ser artista, y bachiller en arte gráfica para dedicarte al diseño gráfico. Pero el problema es que como dependía del Ministerio de Educación, el gobierno empezó a dar presión porque había un examen de admisión muy riguroso y depende con qué nota lo pasaba, pues te daban una beca, que yo por suerte a mí me la dieron. Pero le salía muy caro al Estado porque, vaya, cuando yo entré solo se graduaron 17 personas, y en toda la escuela solo habíamos como 60 estudiantes, ¿no? Entonces, si uno mira, claro, ¿verdad? Eso no tendría que ser una excusa porque el gobierno tiene que ser el que le dé todas las cosas a la cultura acá, ¿verdad? Pero si uno mira, pues graduar a un alumno de esa manera pues casi cuesta $1 millón o más de estarle pagando tal vez a 2 o 3 personas. Yo me gradué con solamente 10 compañeros, ¿no? Entonces durante 3 años estar así como dando clases y eso sale caro, pero
Entonces la escuela sí bajó como su nivel porque dijeron, no, vamos a examen de admisión, déjenlos entrar a todos y no hay esa especie de filtros ahora. Y han cambiado la dinámica también por ese mismo tipo de presiones, ¿no? Estuviste viviendo también en el extranjero, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué experiencias nos puedes contar de ahí? ¿Cómo se siente compartir con tanta gente de otros países, de otras culturas? Es extraño, yo me fui bastante joven de aquí, incluso antes había un premio que lo daba AECID, que es la Agencia de Cultura Española, y yo me lo gané súper joven, era estudiante de Bellas Artes, tenía 17 años, y el premio era un viaje a España, creo la dotación en esos momentos eran como 1.000 euros. Mentira, bueno, no creo que ni haya entrado el euro, porque creo que fue en el 2000 o 99. Entonces, yo había viajado a Centroamérica por cuestiones familiares, por mis papás, y lo más lejos que había ido era Costa Rica, que incluso también yo vivía en Costa Rica. Okay. Pero un día estuve como a los 17 años en un avión montado así por 9 horas y media. Aterricé en Madrid en un frío infernal. ¿Solo? ¿Iba solo? Sí, yo solo. Y era como, no, tengo que conocer. No sé, es una experiencia impresionante, ¿no? Es como perdernos en la ciudad, los sabores, los olores, el miedo que te da también, porque imagínate a los 17 años, pues estás pensando en otras cosas, ¿no? Y yo en esos momentos era como, me acuerdo que me subí la primera vez al metro, nunca había usado un metro en mi vida, y me perdí como por 10 horas, daba la vuelta y la vuelta y la vuelta y la vuelta, y yo decía, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Y también por miedo como a racismo o a rechazo, pues, que en realidad nunca lo sentí, soy sincero, no preguntaba, hasta que un día un ecuatoriano se acercó y me dijo, ¿verdad que estás perdido? Y yo, sí, mira, te voy a ayudar, la línea roja, la línea verde, la línea café, entonces... así aprendí y bueno, me he llevado, soy bastante feliz en el sentido de que tengo muchas personas que quiero muchísimo en diferentes partes del mundo, ¿no? Eso es una de las cosas que más me hace feliz, ¿no? Saber que no sé, es como cada vez que yo llego a algún lugar, aunque una vez cuando era un poco amargado, la primera vez que yo llegué a Perú, llegué y dije como en el video que te hacen de bienvenida, no, yo vine a trabajar y todo, pero realmente yo no vine a ser amigo. Y ya después, la mitad de Lima era mi amigo, y entonces todo el mundo se burlaba de mí, porque era el más amargado que no venía a ser amigo. A Lima fue el primer lugar donde fuiste, sí, ¿verdad? Sí, Lima me impresionó porque, pero ya a vivir, y fue para mí como una cuestión así como bien fuerte. Estaba trabajando, tenía una relación, estaba trabajando en una cosa que no era el arte, sino más que oficina, y de repente se vino el golpe de estado, y de repente me quedé sin trabajo, y toda la convulsión que se vino por eso, y una amiga me dijo, como Leonardo, fíjate que hay una residencia, que yo no sabía ni que era una residencia en esos momentos, o sea, tenía una cierta idea. Y que hay aquí, eso fue antes de eso, entonces yo estaba trabajando y digo, voy a llenar esta cosa, voy a probar, y lo empecé a llenar todo. Y pues sucedió lo que sucedió, y yo me acuerdo que iba a marcha y todo, y que no sé qué. Pero un día, me da risa porque andaba un celular, no existían todavía estos celulares que tan inteligentes, bueno, y no tienen la capacidad todavía. Y me llaman. Y me dice, no, te estamos hablando de Perú, que no sé qué. Yo digo, ya sabes quién está molestando, y lo colgué. No, hombre. Pero cuando yo me fijo, digo, si es de ¿te acordaste Perú? que era? Yo apliqué a eso. Y entonces, y llamo y no me contestaba. Y lo porque decía, pero con el salto que tengo yo, como que llámeme de nuevo. Entonces cuando llamo ya me empezaron a entrevistar y todo. ¿Te volvieron a llamar? Sí, me volvieron a llamar y me hicieron una entrevista, creo que sí, una de las entrevistas más largas de mi vida, así como por lo menos unas 4 horas, me preguntaron un montón de cosas, súper fuertes, ¿no? Y después de eso me dijeron, bueno, vamos a pasar, va a pasar una semana para la selección, habían participado 60 artistas de toda América Latina, porque estaba abierto para toda América Latina. ¿Y de Honduras cuántos eran más o menos? No sé, porque cuando uno aplica la residencia, esa cosa,
En algunos lugares como bien secreto, que no se dice, pero de Centroamérica sí habían aplicado bastantes, que yo sé porque me dijeron incluso, pero me acuerdo que ya después de eso me dieron un trabajo terrible, que ganaba menos de lo que pagaba en el apartamento, entonces yo tenía una crisis existencial súper fuerte, no tenía tanto dinero para pagar deudas, apartamento, todo. Y pasaba súper ansioso y decía, quiero saber el resultado, y todos los días me metía. Y un día recibí de nuevo una llamada y me dice, no, estamos diciéndote que necesitamos hablar con vos para un par de preguntas más. Y me hicieron como 4 preguntas más, y 2 días después me mandaron el correo electrónico y yo no podía creerlo. Eso era una beca. Eso es, sí, ¿verdad? Sí, entonces, es que las residencias son como becas. Ah, es una especie de beca. Son unas becas, sí. Y bueno, fue increíble porque uno no tiene, yo, bueno, por lo menos yo, ¿verdad? Sí he tenido la oportunidad de haber estado varias veces en Europa, pero en Sudamérica solo había estado en Ecuador, porque sé que había ido a la Bienal, y yo nunca me imaginaba Lima, o sea, no tenía un concepto tan claro de que era Lima, y cuando llegué a Lima fue una bofetada porque es una metrópolis impresionante, ¿no? Impresionante, que tiene la cantidad de personas que tenemos nosotros en todo el país, solo en la ciudad, solo en la capital. Y no sé, fue como luego lo que me puso un poco deprimido en realidad fue, bueno, me fui de aquí, mi exnovia en ese momento, todo, pues se quedaban acá. Yo me fui en septiembre, creo yo. ¿Cuánto era? ¿Un año? Un año. Y entonces para mí, pero tenía la posibilidad de regresar 2 veces durante ese año, te daba la beca. Entonces, sí entré con un montón de conflictos. También me parece como Lima es bien triste porque es una ciudad gris, nunca llueve. Es un desierto igual que el Cairo frente al mar. Y el cielo le dicen panza de burro. ¿Por qué gris? Porque flota la arenilla. Por ejemplo, las casas no tienen techo como los de nosotros porque como no llueve. El diseño es plano y hace un frío impresionante. Entonces eso fue con mucho choque, pero poco a poco fui conociendo más, aprendí a cocinar, tenía compañeros de residencia. Al principio siempre la fricción, ¿verdad? ¿Quién es el más famoso, el más guapo, el más que sabe, todo, ¿no? Pero ya después fuimos desarrollando y fue un grupo súper lindo que, bueno, siempre conversamos juntos, nos tenemos en las redes sociales y todo, ¿no? Pero qué interesante que a pesar de las luchas, ¿verdad? Pues lograste salir adelante. Ahora, qué difícil es dejar todo botado, ¿verdad? Y más estando así joven y todo, y dejar todo botado y decir, me voy a un lugar donde vas a estar solo, donde vas a conocer gente diferente, como decir, o sea, tal vez de quién es el más bonito, quién es el mejor, quién es, o sea, más competencia. Sí. Entonces es complicado luchar en ese mundo. También sos fundador y director del espacio LL Proyecto. LL Proyecto lo fundamos mi socio y yo, que es Caro Corrales, que sería bueno que un día la entrevisten también. Porque, bueno, nosotros nunca nos hemos, o sea, el problema de Honduras, que lo que decía anteriormente, es que los espacios que existen acá son como espacios pues no tan alternativos y no cubren las expectativas ni las carencias de lo que es arte contemporáneo, o sea, de lo que es una investigación sobre un proyecto de arte contemporáneo. O sea, aquí se sabe muy poco lo que es el arte contemporáneo. Normalmente la gente siempre de pinturas, cerámicas, esculturas, ¿no? Y en realidad existen museos e instituciones que siempre me dan risa acá porque los nombres son como un poco, porque la Fundación para el Museo del Hombre, que agarró fuego lastimosamente, pero del hombre hondureño, o sea, o Mujeres en las Artes, o sea, una cosa así como un poco rara, ¿no? O el Museo de la Identidad Nacional. Entonces son espacios que en cierto sentido han funcionado de sus propias dinámicas personales. Pero nosotros, pues nos interesaba, a mí siempre me ha interesado ser irreverente, y la irreverencia me ha funcionado, pero no para patalear como un niño pequeño, sino para descubrir mis nuevos retos, ¿no? Para saber lo complejo que es el mundo, los complejos mismos que arrastro yo, ¿no? Y estar en esas especies de dicotomía, de lucha, por
no por ganarte un espacio aquí dentro de pues el contexto, sino más bien no, el arte no solamente es una cuestión de exposición, es una experiencia, y con arte también puede ser un proceso pedagógico de enseñarle a una comunidad, de enseñarle a las otras personas, ¿no? Yo entiendo el arte contemporáneo, como decía un crítico, el arte contemporáneo a veces es como cuando a una persona, por ejemplo nosotros, no sé si alguno sabe mandarín, pero nosotros yo no sé mandarín, y nos reentregan la Biblia en mandarín. Nosotros, si no sabemos qué es la Biblia, pues nos va a parecer un objeto extraño, puede ser bonito, cualquier libro y todo. Pero hasta que nosotros sepamos cómo decodificar ese libro, qué es lo que significa cada uno de los dibujos que están ahí, vamos a entenderlo. Entonces el arte también es ese proceso, no es solo de decir, ay no, esos tipos están locos y ponen cosas locas, y ya no, sino entender desde otro tipo de sensibilidades, porque también los artistas ahora, el mundo no nos cabe en una pintura o en un dibujo, no necesitamos explorar otro tipo, y bueno, puede ser tanto el video como el performance, como el happening, que son herramientas que te dan otra posibilidad de experimentar. Y has hecho muchas exposiciones también internacionales, bueno, nacionales e internacionales. Sí, bueno, nacionales sí también, sí he hecho, pero no tanto. Pues tuve la posibilidad en un tiempo, como te mencioné antes, de vivir en Costa Rica, de conocer un poco el contexto. Y ese país, pues yo le debo mucho a varias personas que antes, por ejemplo, fungían como directores del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo de Costa Rica, a un espacio que se llama Teorética, a su directora, que ya no está entre nosotros, Virginia Pérez, y a la otra curadora, que es Tamara Díaz. Nos dieron un apoyo, o sea, nos pusieron en la plataforma del mundo real del arte, ¿no? Ellos venían acá, nosotros íbamos allá, y empezamos un intercambio bastante grande y bastante bueno. Y a partir de eso, del reconocimiento, porque el problema de acá es que nosotros, lastimosamente en Honduras, es como una especie como de trampolín, ¿verdad? Es Panamá, Costa Rica, Nicaragua. La gente agarra todo es a nivel latinoamericano. Sí, pero agarran un avión y se van a El Salvador, y después Guatemala y México, ¿no? Siempre se brincan Honduras. Sí, Honduras siempre ha sido, yo siempre lo digo, como la especie de la niña fea de Centroamérica. Y por eso también fundamos LL Proyecto, para decir, no, aquí también estamos haciendo arte contemporáneo, aquí también tenemos una voz. Y la voz no solamente soy yo y mi socia, sino un grupo de personas que nosotros buscamos apoyo de ellos, y nosotros los apoyamos para que un unísono pueda hacer más fuerte el grito, ¿no? Porque la responsabilidad de nosotros como artistas no sí, o sea, ahora sí es estratégico saberse vender, pero la responsabilidad de las personas que están haciendo una exposición, por ejemplo, centroamericana, es venir e investigar qué se está haciendo acá, ¿no? Que normalmente no se hace. Entonces, a nosotros también nos ha servido eso, ¿no? Como proyecto de LL, de decir como, no, bueno, aquí estamos haciendo ruido, y ustedes no sé cómo van a hacer, pero nos van a hacer caso. Y sí, como te digo, he tenido la oportunidad de exponer casi en toda América Latina, desde Canadá, Estados Unidos, México, toda Centroamérica, República Dominicana, Cuba, Colombia, Perú, en Uruguay, Suiza, España, hasta en Marruecos ha ido. Sí, en Marruecos, sí, una cosa así. Sí, en realidad es como he estado pues trabajando duro, la verdad, o sea, pues nada, pues, guapo no soy, ni rico, entonces tengo que estar trabajando y teniendo bastante fe y creer en lo que uno hace. Creo que la fe, más que cualquier otra cosa religiosa, que también respeto a cada quien, es una cosa de convicción, ¿no? O sea, tal vez yo no cambie el contexto hondureño en estos momentos, pero algo ha de servir el trabajo que estoy realizando ahora para las futuras personas que vienen, ¿no? Leonardo, y contanos un poquito más de tu proceso creativo. ¿Qué te motiva cuando tenés una idea
cómo la plasmas, de qué forma le das ese toque personal. Y para que todo quede así bonito, para que todo sea así de loco, ¿verdad? Porque tenés unas obras ahí bien increíbles en realidad. Y contanos un poquito acerca del proceso creativo. ¿Dónde nace la chispa? ¿Dónde siempre das inicio? Es bien interesante porque yo te puedo decir que la gente siempre te va a decir, no, me inspiro en tal cosa, que no sé qué, porque hay gente todavía que cree que las musas existen y se bajan. Para mí es como, en el contexto, en la cotidianidad, miro las indiferencias sociales, las pocas oportunidades, platico con un zapatero, platico con la señora que vende las tortillas, platico con gente, con muchos de mis amigos que se fueron ilegales por las pocas oportunidades. Investigo sobre pues diferentes cuestiones tanto económicas como socioculturales, históricas. Entonces el arte contemporáneo, sobre todo el arte que yo hago, tiene que es con un tinte político, no un tinte político que de pertenecer a un partido político, ¿no? Sino como de protesta. De protesta, no. Pero mira, una cosa, yo lo sé, yo como artista tal vez no pueda cambiar el mundo, ¿no? Pero, o nosotros los artistas, pero sí podemos decir como, bueno, esto está pasando y nosotros lo estamos diciendo desde esta otra esfera, ¿no? Porque también los artistas siempre han sido vistos como semidioses y realmente yo no creo en eso. O sea, creo que mi trabajo es tan importante como el de las personas que te usan los zapatos, que se está vendiendo la verdura, ¿no? O la señora que se levanta todos los días en la mañana a hacer tortillas, ¿no? O sea, simplemente es como en mi contexto y mi trabajo, pero no me hace ni más grande ni nada. Más bien muchas veces me da un poco de pena porque el arte pues es bastante cínico, ¿no? Y no es inclusivo. Entonces es con mi contexto. Por ejemplo, en hay una de las veces pasadas un amigo me hizo una pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que te hace feliz a vos? Acaba de regresar de Nueva York hace como 2 semanas. Y yo le dije, me doy cuenta que me hace feliz caminar. Y es una cuestión de que yo me acuerdo cuando yo era niño, bueno, incluso cuando yo era de Bellas Artes, yo vivía en La Cabaña, que es un barrio que queda pegado a La Leona. Y yo me iba caminando desde ahí hasta el Parque de la Libertad, yo caminaba y me regresaba como a veces a las 6 de la tarde y todo. Y hemos perdido el espacio de caminar, o sea, de andar por la calle así normal. Aquí todo el mundo, todos somos sospechosos, ¿no? Ajá, sí. Es como aquella cosa, sí, no puedes hacer eso. Una cosa, y es como no te das cuenta de que una acción que, bueno, que nos diferencia, que hace millones de años estábamos en 4 patas y ahora no, la evolución pues nos hizo en bípedos. Es una acción como un poco terrible acá, porque a veces es como, yo vivo en el centro de Tegucigalpa y a veces es como hay una hora que hay códigos que uno no puede salir, o por ejemplo hay bares que me quedan cerca o exposiciones cerca y no puedes decir, bueno, o te arriesgas a una así como un deporte extremo. Ajá. Sí, eso se ha convertido, exacto, ¿verdad? Un deporte extremo, caminar aquí es un deporte extremo. Es una aventura, ¿verdad? Y siempre estás viendo detrás de tus hombros a ver qué pasa, ¿no? Sí, a ver quién viene. Sí. Pero sí me interesa como caminar, deambular, hablar con mucha gente, desde un taxista hasta un doctor. No podría decir que existe como una sola línea, ¿no? O sea, no, porque pienso como que los artistas ahora más que nunca tienen la posibilidad de diversificarse, ¿no? O sea, de hablar de muchísimas cosas, ¿no? ¿Qué adversidades has sufrido a lo largo de tu carrera? ¿Qué apoyo o no apoyo? No apoyo, muchos errores, lógicamente. Hace 16 años creaba cosas y pensaba que haciendo las cosas más espectaculares del mundo, ahora las miro y digo, no sé. Pero ese proceso es como enriquecedor, tienes que aprender como a sufrir. No es necesario, ¿verdad? Porque, por ejemplo, los jóvenes acá, hay concursos, ¿verdad? Es como hay un meme o chiste que dice, no, para usted necesita un trabajo, pues necesita tener un doctorado, una maestría, haber trabajado 10 años y usted ahora tiene como 21 años, acaba de graduar de la universidad.
Si no, no tienen empleo. Lo mismo pasa con los artistas, ¿no? Porque para entrar a los espacios les piden una exposición en la Bienal de Venecia y solo hemos participado como 4 hondureños en toda la historia del mundo. Y eso, o sea, en realidad creo que eso es un poco, es triste regresar a veces acá. Y es bien doloroso para mí regresar y decir, bueno, no hay galerías acá, no museos. Sí, ese contraste cuando vas a otro país Sí. y ves que allá le dan mucho apoyo a los artistas. Muchísimo y regresar apoyo, aquí. y regresar acá es como una bofetada, Ajá. una super bofetada. Entonces, ese tipo de cosas también, pues, el racismo, pero no sé si es como una especie de racismo, pero nunca lo he sentido de manera despectiva, sino más bien como las pocas oportunidades que nosotros tenemos como hondureños de no participar en grandes eventos, porque pues no, como dice mi mejor amigo Adán Vallecillo, que es uno de los artistas más importantes de este país, pues no somos sabrosones como los boricuas, ni salsones como los cubanos, o los dominicanos, o los ticos con pura vida, ¿no? Entonces, a veces sí existe eso, y vos miras tu trabajo y miras el trabajo de todos tus amigos y decís, pero perfectamente podemos estar acá con ellos en este contexto, pero siempre pues hemos estado luchando por eso. Sí, somos tan capaces como ellos, pero no Correcto. tenemos las mismas oportunidades. No tenemos las mismas oportunidades y por ejemplo el coleccionismo del arte aquí en las instituciones acá, o hay coleccionistas, pero en Costa Rica hay grandes coleccionistas, en El Salvador. En El Salvador ahorita es interesante. El Salvador pues ha tenido como, al igual que nosotros, pues una gran fuga de cerebros, y hace ratos tenemos una diáspora brutal, ¿no? Uh-huh. Pero sucede que la tercera generación de la diáspora salvadoreña es gente que está pero bien posicionada en Estados Unidos, son maestros de universidades importantes, son artistas súper reconocidos, son gente como con una capacidad increíble, y a veces pues digo yo que es lo que falta pues a la gente que pues como los hondureños, pero te das cuenta que existen fundaciones en El Salvador que apoyan artistas contemporáneos de la diáspora también, existen también en Costa Rica, en Panamá. Aquí sí, ese creo que es como una de los mayores como bajones, podríamos decir, para decirles. LL Proyectos no tiene ni un peso, solo el de Caro, su salario, y el mío cuando yo tengo, ¿verdad? Y cuando yo le dije que lo íbamos a crear, me dijo, estás loco, la verdad. Y yo le dije, sí, tengo derecho. Contanos un poquito de ese proyecto, ¿es investigación? Sí, es que, bueno, teníamos se llama LL Proyectos porque yo crecí en La Leona, se llama La Leona Proyectos. Entonces, en ese tiempo que veníamos pensando este proyecto, pues alquilé un espacio súper grande de esas casas viejísimas, bellas de La Leona. Y era un proyecto que venía arrastrando. Siempre me ha gustado trabajar en colectivo. Yo pienso que si todos nosotros nos uniéramos a trabajar en colectivo, los hondureños seríamos mucho mejores, ¿no? O sea, tendríamos más posibilidades de proyectarnos. Yo pienso que el trabajo colectivo es lo más regenerativo, lo más, o sea, desde que soy súper joven pueden ver que he participado en colectivos, y esa es una de las cosas que también me ha dado esas posibilidades de crecer tanto espiritualmente, intelectualmente, compartir, saber, dialogar, criticarte, decir, no, fíjate que esta pieza no me gusta, porque era como una especie de taller. Entonces, bueno, creamos esa casa. Y ese proyecto, perdón, en esta casa era grandísima, entonces hicimos en la casa una galería, y había un espacio para editar video, para editar sonido, había una biblioteca especializada, una pequeña biblioteca especializada de arte contemporáneo, y empezamos a integrar a la comunidad, y estuvimos funcionando como 1 año y medio, pero ya sabemos cómo son los contextos acá. Y bueno, se metieron a robar un montón de equipo, me asaltaron enfrente de mi casa. Sí, entonces tuve esa es una mala experiencia, ¿verdad? Eso sí fue terrible. Y hubo un momento, porque yo me iba para Miami a la residencia, que tuve que renunciar a la casa.
Y lo que hacemos ahora es alquilar espacios, digamos, por una semana como bodegas y hacer los proyectos ahí. O nuestra última contraparte ha sido el Centro Cultural de España, ¿no? Que hemos estado programando proyectos con los dos. ¿Qué hacen ahí? ¿Exposiciones? O talleres, por ejemplo, vaya, en LL, como te explicaba antes, no solo es como poner los cuadros, las fotografías, el video, sino es esa parte que venga, por ejemplo, hemos traído especialistas de Costa Rica, de España, a que vengan de El Salvador charlas y conferencias acerca de qué es el arte contemporáneo, qué es un performance, cuáles son los mayores representantes, cómo se produce una obra de arte, a quién va dirigido, o sea, porque tiene que ser como un proyecto de arte, es como una estructura, o sea, un proyecto de arte es como cualquier otro proyecto de trabajo, no es como una cosa que chiflada que se te ocurrió, tener que escribir y equivocarte de tu guión, reescribirlo, repensar la idea e irla limpiando poco a poco, ¿no? ¿Y el medio artístico qué tal ha concebido esa idea? En primer momento sí, bien, se emocionan, unos llegan por chismosos, otros por... Para ver de qué trata. Para ver de qué trata, pero no sé, es como la gente se motiva bastante aquí. Se motiva porque como no hay espacios, sí, o sea, la gente es como... Llega así y dice, wow, nunca había visto esta cosa, no sabía, o la gente porque ya más o menos sabe, dice, bueno, qué buena propuesta, o y si dicen que bueno, qué malo, porque también es que el arte tampoco te tiene que gustar ni entenderlo todo, a toda la gente ni gustarte. Entonces, como catalizador y como termómetro, pues nos ha servido muchísimo. Hace 2 años nos ganamos un premio súper importante de Fundación Teorética en Costa Rica, nos ganamos un grant como proyecto. Y este año nos ganamos uno de los premios más importantes del mundo del arte, que nos lo dieron en Nueva York. Pucha, wow, felicidades. Sí, felicidades. Sí. Y nosotros, así como les digo a los dos, es como cuando nosotros nos dan esos premios, decimos nosotros, wow, o sea, porque a veces ya hasta pesadillas tenía, como decía. No tenemos vino que vamos a darle, no hay boquitas, no hay ni café. O sea, no hay nada para que la gente se entretenga o se quede un ratito más, pero no sé, es como los amigos siempre te dicen, vaya, ten aquí, ponen aquí. Y eso también es una cosa súper linda porque sí, yo soy artista, pero hay como ciertos sectores que eso es otro gran problema que se ha generado acá, que es que los músicos por un lado, los teatreros por otro lado, los todo el mundo está como disperso, sí, ¿no? yo tengo amigos de todo, de la diversidad, rockeros, reggaetoneros, de todo, o sea, porque si solo me perfilo con una sola cosa, es como no voy a descubrir, o sea, la riqueza de la vida, ni saber cómo, o sea, qué es lo que está sucediendo en diferentes contextos. Así es. Y nos contabas ahorita que viniste, que la pandemia te ha ayudado a impulsar este proyecto. Sí, es que es extraño, porque mira, hay otra cosa bien interesante. Ahorita durante la pandemia han nacido colectivos en Honduras. Hay un colectivo de la diversidad que se llama La Maricada, que está haciendo unos proyectos bastante interesantes con un grupo LGBTQI, y dan talleres y conferencias, y hacen encuentros, porque yo creo que en cierto momento pensé que nos habíamos vuelto un poco más amables por el encierro. ¿Y qué fue lo que hicimos? Estábamos cada quien, Karen encerrada, yo encerrada, y teníamos un proyecto. Siempre nos gusta hacer como los proyectos que sean como en una casa, como en un espacio que sea amigable, ¿no? Que no tenga como esa especie como una especie de cristal de oponerse entre las relaciones, ¿no? No es como una barrera. Esto es galería, aquí no entra, sino que sea como una cosa bien comunal, ¿no? Entonces, en mi apartamento siempre suceden todas las cosas. Lo íbamos a abrir como galería, íbamos a inaugurar, íbamos a traer a varios artistas también, pero bueno, nos encerraron a todos y era volvernos a reimaginar y reinventarnos qué es lo que íbamos a hacer, porque pasamos los primeros 3 meses como, ok, bueno, estamos encerrados y todo, pero bueno, voy a hacer una cosa, hay que preguntar, y preguntamos. Entonces hicimos un proyecto que, bueno, es parecido a este, que se llama Sopa de Piedra.
Sopa de Piedra se llama el proyecto porque hace como 8 o 10 años Adán Bellicio trajo uno de los curadores más importantes del mundo del arte. Curador es como una persona que hace exposiciones y estudia el arte contemporáneo. Brasileño que se llamaba Paul Enkerhoff. Entonces yo estaba súper joven y salimos una vez a cenar y todo. Y yo le preguntaba que, me imagino que así debe ser un fanático del fútbol si mira como a Pelé o alguien así. Y yo le decía, Pablo, ¿qué es lo que pasa? Que no sé qué, porque el arte brasileño, el triunfo del arte brasileño. Entonces me dijo, te voy a contar una cosa, me dice que es un cuento portugués, me dice que lo heredamos en Brasil, se llama Sopa de Piedra, y trata de que en un pueblo llegaron 2 personas así mal vestidas y todo, una pareja, y en sí solo llevaba una ollita y como 4 tenedores, una cosa así. Entonces se pusieron en medio de la plaza, hicieron una fogata, pusieron una olla. Y toda la gente del pueblo pues los quedaba viendo mal, nadie les hacía caso ni nada. Y en una de esas agarraron una piedra y la pusieron en medio de la olla. Y vino el primer vecino curioso y les preguntó, y les dijo, ¿qué están haciendo? Y les dijo, no, estamos haciendo sopa de piedra. Y le dice, si yo quisiera probar la sopa de piedra, pues tráete un poquito de culantro y nosotros te vamos a regalar. Entonces ya llegó el segundo y empezó a llevar cebolla, y el tercero y el cuarto, y entonces hasta que llevaron la carne. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando la sopa estaba con todas las cosas, ellos sacaron la piedra y repartieron en comunidad la sopa que se había creado. Entonces así tiene que ser la cultura y el arte. Si cada uno de nosotros ponemos un poco de nuestro interés y nuestro apoyo, podemos disfrutar de eso todo, ¿no? No, qué buena historia. Muy buena, muy buena. Entonces nosotros le pusimos eso, así, Sopa de Piedra, para entablar pues una serie de preguntas. Al principio eran los primeros programas, pues era un poco fatal, llevamos un guión así como un poco extraño y éramos tímidos, pues, porque era en vivo y todo, y teníamos fallas técnicas y todo. Ajá, sí, claro. Entonces era repetidora, probablemente. Entonces fuimos invitando gente, curadores, artistas, gestores culturales. Lo estuvimos haciendo por un año. Lo dejamos porque comenzamos con otro proyecto que se llama Huerto Comunal. ¿Qué es Huerto Comunal? Como siempre nos interesa trabajar en colectivo, pues este fue como lo gestionamos y lo estamos terminando ahorita con el Centro Cultural de España. Entonces hicimos como una selección de artistas, gestores culturales y de la gente de la comunidad, a dar talleres, a explicar en línea, en Zoom. Entonces, por ejemplo, talleres como de cómo crear un proyecto en línea a partir de la crisis, de la pandemia, ¿no? Cómo gestionar, cómo dirigirle, cómo hacer el blog ya no se usa para hacer un Wix o una cosa así. Otro proyecto, por ejemplo, fue con la artista de la comunidad nicaragüense, el Ila, y explicar cómo se genera a partir de lo queer en Centroamérica, cuáles son las posibilidades, pues el racismo, la homofobia, la transfobia, todo lo que existe, qué espacios son los que se pueden ofrecer. O sea, que el mundo del arte no se encasillara como en el cubo blanco se le dice al museo o a la galería, sino que expandir, que entre más expandimos como las ideas y más somos educados, creo que tenemos la posibilidad de ver un mundo totalmente diferente. Totalmente diferente. ¿Cuál es tu exposición más representativa? Más representativa. Con la que te sientes más identificado. Buena pregunta, nunca me he puesto a pensar en eso. es que siento como, yo no tengo hijos, ¿verdad? Pero siento como que cada pieza, imagino que así siente, que siente como que, o sea, así sienten los padres, ¿verdad? Que cada es pieza, parte, entonces pues la aprecias, la amas y todo, y a veces lo odias también, te saca de quicio, porque hay una cosa, cuando uno dice, voy a poner, yo trabajo mucho con bananos,
por el tema de la bananera y el Ajá. ferrocarril y todo. Y entonces vos te puedes imaginar una escultura hecha de mínimo, pa. Ajá. Pero a la hora de hacer los mínimos ni funcionan, así. Me pasó en Marruecos. La instalación que llevé allá, eran 2 monitores pequeñitos que salían unos videos de cómo las grandes bananeras vendían a Honduras como país, productor, de que no pagaban impuestos y de que, o sea, de todas las atrocidades que se vio con el tiempo de las bananas. Ujú. Y arriba pues estaban las bananas, de verdad, y abajo la caja que decía bananas. Ajá. Y pedazos de concha de mínimo y todo. Entonces fue la inauguración y todo. Y el día después de la inauguración, la señora de la limpieza pasó, botó la caja con las bananas. Porque dijo, no, esta es basura que dejaron de la fiesta. No. Entonces, sí, me ha pasado cosas así como... Ay, no, ¿qué pasa? Sí, es como... Te agotó tu arte. Sí, hace muchos años. Todavía era estudiante de Bellas Artes, tenía como 17 años. Estaba trabajando sobre un asunto de la fe, pero no una cosa diabólica, sino que tenía que ser más como los recuerdos de mi familia, ¿no? Bajo los fundamentos de la fe católica, de mi abuela y todo. Ujú. Y en una era una pieza de mi mamá, blanco y negro, y su primer rosario, porque mi mamá estudió en un internado en Santa Rosa de Copán. Ujú. Y llegaron y destruyeron, se llevaron el rosario. Entonces, no sé, siempre he tenido así, ¿A dónde te pasó eso? acá Acá. la gente se molestó y en el Vaticano me expulsaron. Me mandaron a sacar con una guardia y me expulsaron porque hice una pieza con un artista chileno Ajá. que era sobre la pedofilia. Entonces el performance se trataba de que yo regalaba tarjetitas así como de bautizo. Entonces enfrente salía como el Señor Jesús con niños de diferentes razas y atrás en letras de oro decía recuerdo de mi bautizo. Entonces decía el nombre de un niño abusado por el padre tal de nacimiento, la fecha y todo. Entonces yo le estaba dando eso en la plaza de San Pedro. Ajá. Y no me mataron, me dejaron, ¿Qué estás haciendo, muchacho? Me Sí. estaba denunciando así como... Pero qué buena manera de Fuerte. poner el tema sobre la mesa, ¿verdad? Claro. De ver Ajá. que sí está pasando y Exacto, una ¿no? manera de hablarlo sin gritarlo. Pues. Claro, y en Ecuador me pasó lo mismo, que hicieron una homilía al cardenal de Ecuador, pero yo me había ido ya por suerte, ¿no? La segunda vez que me invitaron a la Bienal de Cuenca, individual, llevé una obra, estaba en unos talleres sobre sexualidad y todo, y nosotros íbamos a recoger preservativos al Alonso Suazo. Y los preservativos, pues, los diseños eran como bien bonitos, pero cuando uno lo leía atrás decía, donados a los países del tercer mundo. Y salían todos los nombres de todos los países de América Latina del tercer mundo. Y bueno, los condones mucha gente decía que no servían. Entonces se me vino la idea, dije, pucha, en un país como este, donde hay un montón de infectados, donde no tenemos educación sexual libre, hice una pieza que primero la presenté aquí en la Autónoma y era enfrente del preservativo le puse la imagen de Jesucristo, así era el corazón de Jesús, y le puse en tus manos encomiendo mi cuerpo, cambie mi espíritu, ¿no? Y yo los iba dando, los iba regalando. En la Autónoma pues la gente como son más jóvenes se reían y todo y me preguntaban, pero en Perú lo hice en Semana Santa. Y me hicieron el video. Y la gente lo agarraba porque no sabía qué era. Y entonces yo lo fui regalando. Al final, en el espacio del Museo de Arte Moderno, que lo que había era una línea de todos los preservativos y el video de cuando la gente, algunas me la agarraban y las otras me lo tiraban y todo. Ajá, interesante, ¿no? Y bueno, toda la familia de Cuenca, pues súper ofendida, se fueron a hacer una huelga enfrente de que cerraran esa hora, que no sé qué. Al final una señora entró, se llevó todos los preservativos, destruyó el DVD y se terminó mi trabajo. Wow, ha sido muy controversial. Sí, entonces... Pero qué interesante, de la manera creativa que Sí, levanta la mano, ¿ah? Exacto, me parece muy interesante. Leonardo,
¿A qué más te dedicas o solo te dedicas de lleno al arte? Hago pues, no, a veces hacemos proyectos, sí, o sea, mira, por ejemplo, hay un proyecto que se desprende de LL Proyectos, que se llama Conectarte, Ujú. que lo estuvimos desarrollando casi por un año, y lo que hacíamos con fondos de USAID, de hecho estoy dando comerciales a todo el mundo. Por suerte no tenemos compromisos con nadie, así es que tranquilo. Entonces capacitábamos a niños de colonias como bien la Canal, la 3 de Mayo, la Laguna, la Ujú. Camposielo, la Divagna. Sí. Niños en riesgo social. Ajá. Ujú. Entonces los capacitábamos para que hicieran videos y fotografías. Ah, ok. Entonces para que dijeran sus propias películas, para que crearan sus propios apps. Ujú. Entonces siempre he estado vinculado con el arte, ¿no? O sea, de una manera directa o indirecta. Como decía antes, es como, no sé si es un capricho, no, más que un capricho creo que es una convicción, ¿no? Porque el arte es un arma potente, ¿no? Para llegar a cualquier tipo de contextos y Sí. uno, o sea, a mí se me paran los pelos cuando yo pienso en todos los jóvenes que yo he tenido la posibilidad de conocer y saber que son pero tan creativos, pero que no tienen ninguna posibilidad por condiciones económicas, ¿no? Ujú. Por la indiferencia, todo esto. Sí, difícil, ¿verdad? Baleadas Project Room. Cuéntanos un poquito de eso. Esa fue como mi primera exposición que regresé después de 2 años y medio que no estaba acá. Fue una exposición un poco controversial que hice en el extinto Museo del Hombre Hondureño. Y era como un proyecto que hablaba un poco de todo, bastante diverso. Hablaba desde la contaminación, hasta de proyectos personales como todas las medicinas. Me hacía como autoevaluaciones en ese momento, y en vez de pintar un autorretrato, así como hice un autorretrato y era una línea de todas las... Hice una investigación con mis doctores, mis pediatras y todo. Y era una línea así que dividía todo el salón del museo, y era de todos los medicamentos que yo he tomado a lo largo de mi vida hasta ese día para vivir. Ujú. Las vacunas, panadoles, o sea, todo. Porque saber que estamos construidos desde una manera también de experimento químico, ¿no? Sí. Uh-huh. Eso. También tenía un proyecto ahí que fue así como un poco... en ese momento que se habían quemado la cárcel de Comayagua, Ujú. y se habían muerto como 360 personas. Y fui ahí y recogí el carbón, y con eso dibujé un texto que decía inflamables en la pared. Entonces me interesaba eso porque el carbón como resto, pero también eran los restos de estas personas que estaban ahí, Sí. ¿no? Uh-huh. Y también tenía otro que se llamaba Happy San Valentine, que también tenía que ver con eso, porque fue un día de San Valentín, creo, o un día antes. Uh-huh. Y lo que hacía la pieza es unos medidores de carne. No sé si ustedes han visto los medidores de carne que uno las ensarta así, tienen como una aguja, como un reloj, Ajá. para saber qué Sí. cocción lleva. Entonces tenía unos corazoncitos de felpa así. Los pegué en la pared y los incrusté así. Uh-huh. Y los medidores de carne marcaban la temperatura máxima cuando se rostizaba la carne. Entonces quería jugar con todo eso, ¿no? Ajá. Como no sé, siempre me gusta como bofetear a los contextos de una manera un tanto poética, pero también al mismo tiempo Un poco irreverente. sí, pero hiriente, ¿no? O sea, Ujú. que no es que yo me voy a desnudar enfrente de una iglesia, ¿no? Que está Ujú. bien si alguien lo hace, ¿no? Sino Ujú. de una manera pues más creativa, ¿no? Más creativa, es correcto. Leonardo, Listo. ¿qué consejo le darías a las personas que nos están viendo que quieren empezar en el arte o en la música o en lo que les gusta, pero eso, que no se atreven o que no tienen la oportunidad que han tenido otras personas, pues? Pues lo primero es que tienes que intentarlo, ¿no? Ujú. Saber qué es lo que quieres de tu vida, ¿no? O sea, lo segundo es saber que realmente te hace feliz, o sea, saber que te levantas todos los días
y pues gracias a la vida de que tienes las posibilidades y las armas suficientes para pues crear cosas, ¿no?, diferentes, que muchas veces a mucha gente le puede parecer inservibles, a otra gente no. Y no tener miedo de equivocarse. Yo me he equivocado millones de veces, le he pasado muy mal. Pero es parte del proceso. O sea, acá normalmente, y es una cuestión bastante interesante, la gente que se dedica al arte y la cultura, y estoy diciendo arte y cultura en general, música, teatro, sí. Venimos de la baja sociedad. O sea, no venimos de nuevo. Casi todos mis amigos, ni ninguno de ellos son ricos, ¿no? Pero están convencidos del trabajo que hacen y les apasiona, ¿no? Sí, todo el mundo ha luchado para estar ahí. Claro, ha luchado y o sea, no es un camino fácil, no te voy a decir que ay, vas a llegar y te va a venir casi como helada con Pinocho, sino que es un camino un poco complicado, vas a tener un montón de tropiezos, muchas veces te vas a sentir frustrado, pero tienes que trabajar duro y ser sumamente disciplinado. La disciplina es lo que te da como todo. O sea, realmente es una cosa que alguna vez cuando yo era joven sentí como que no me importa y todo, pero era otro contexto. Ahora hasta la forma, y no debería de ser así, pero es así, la forma en cómo hablas, la forma en cómo te vestís, la forma en que te referís a la gente es muy importante, porque también los artistas hemos arrasado, pues como son locos, drogadictos, que los encuentran tirados en la calle, que te roban el dinero, sí, que no sé, el estereotipo. Entonces, limpiar todo ese estereotipo ha sido muy difícil, y de qué manera lo puedes hacer tu trabajo lo más profesional que puedas, ¿no? Así es. Muchas gracias, Leonardo, por haber venido. Se quedaron muchos temas por hablar todavía. Muchas preguntas todavía. Quizás si podemos tener una segunda edición, ¿verdad? Más adelante. Vale, pues venir a cerrar. No, muchísimas gracias a ustedes, la verdad. Honduras necesita mucho más espacios como mucho más gente como ustedes. Agradecido, la verdad. Yo hace días no hablaba tanto. Pero me siento muy bien, y sí. Porque también es agradable de hablar con personas que no están pues ajenas a nada, ¿no? Y no solamente tienen como esa especie de egoísmo que tenemos ahora, que es tan dañino. O sea, si todos compartiéramos como la sopa de piedra, creo que nos iría mucho mejor, ¿no? Sí, esa va a ser nuestra historia ahora. Sí, eso. Muy buena historia. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, te agradecemos mucho. Okay. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Dar Estudio Creativo. Suscríbanse al canal de YouTube para que este proyecto siga creciendo, con sus likes, con sus comentarios. Ayúdennos a hacerlo crecer, y también díganos quién más les gustaría que tuviéramos aquí de invitado. Y recuerden que aquí en Workbox tienen el espacio que necesitan para hacer sus reuniones virtuales o hacer un coworking individual. Muchas gracias por haber venido. ¿Tienes redes sociales? Sí, Leonardo González HN en Instagram, Leonardo González Artista en Facebook. Es que la verdad que las redes sociales son como raras, porque Leonardo González es como llamarse Pablo Pérez, todo el mundo se llama Leonardo González. Conocido un montón de Leonardo González. ¿De LL Proyectos no tenés? LL Proyectos, sí, LL Proyectos, La Leona Proyectos en Facebook, LL Proyectos en Instagram. Ahí subimos para todas las personas que quieran pues saber más del proyecto, los talleres. Ahorita viene un taller de ecofeminismo que lo va a impartir una artista curadora argentina, Gala Berger, que es muy bueno, va a estar súper bueno. Entonces es libre, no tiene que pagar absolutamente nada, es por Zoom. Y sí, que nos sigan en las redes, y a ustedes también. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Nikki. Gracias, Henry. Gracias. Que estén bien.